Dios te bendiga, querido hermano. Hoy es una preciosa noche donde nos preparamos a hablar nuestra palabra de Dios. Y mi mayor deseo es que el Espíritu Santo sea tocando nuestros corazones, que el Espíritu Santo sea ayudándome también a que este mensaje te toque y llegue a lo más profundo de tu corazón. Vamos a abrir nuestras escrituras en el Salmo 37:5. La palabra de Dios, Salmo 37:5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Padre, en el nombre de Jesús, que a través de tu bendita palabra, Señor, seas tocando nuestros corazones, hablándonos, Padre, a cada uno de nosotros, Señor. Allá, Señor bendito, donde alcance, Padre bendito, estas cámaras, Señor amado, donde llegue este video, Padre Santo, que sea usted tocando y levantando, Padre Santo, aquellos que tal vez están creyendo, Padre, que han perdido sus sueños, sus esperanzas, Padre, sus ilusiones. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Padre, sea moviéndose de una manera poderosa, Padre, que nos dé esa palabra restauradora, Padre, que nos dé, Padre Santo, esa palabra que nos dé vida, Señor, en el nombre de Jesús. Es muy común y es frecuente que en estos días, hablando con hermanos o con amigos que todavía no le sirven al Señor, pero la mayoría de las personas se siente como que sus vidas han llegado a un momento en que no se haya que hacer. Este problema, esta pandemia del coronavirus, le ha quitado las ilusiones, las esperanzas a muchos. Gracias a Dios, no ha tocado nuestras vidas, no ha tocado a nuestros seres queridos, pero sí hay muchos que han perdido las ilusiones. Frecuentemente hablo con mis hermanos y me dicen, pues yo tenía tal proyecto, pues yo estaba a punto de ver realizado un proyecto, pues lo que yo le estaba pidiendo a Dios estaba a punto de recibirlo, pero por esta situación mis sueños se han estancado. Yo quiero hablarte en esta hora, hermano, y quiero decirte que cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos habla en nuestra vida, ten algo por seguro, que Él va a cumplir. Servimos a un Dios todopoderoso que la Escritura dice que no es hijo de hombre para que mienta. Cuando Él ha decidido en nuestras vidas algo, se va a cumplir. No va a ser una pandemia, no va a ser la crisis mundial, no va a ser situaciones que acontezcan alrededor del mundo que van a lograr que la palabra o el sueño que Él ha permitido que tengamos a nuestra vida se deje de cumplir. En la Escritura hay muchos ejemplos, pero yo quiero hablarte en esta noche de José el Soñador. Todos conocemos la historia de este joven llamado José. Dice la Escritura que un día él estaba trabajando, dice, él tuvo un sueño y que él llegó y se lo contó a sus hermanos. Y vino cuando aquellos 11 hermanos estaban en los trabajos de agricultura o labrando. Él se acercó y empezó a contarles que él había tenido un sueño. Y dice, he aquí que estábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Cuando nosotros vemos la reacción de estos 11 hermanos, ellos le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de ese sueño y de sus palabras. Déjame decirte, hermano querido, hermana querida, de que Dios en muchas circunstancias nos da sueños o nos permite que nosotros tengamos sueños a futuro. Muchos de nuestros sueños estaban tal vez a punto de cumplirse, pero aunque nosotros creamos que están detenidos o que no van a suceder, Dios se va a encargar
de que esos sueños los veamos plasmados en la realidad. No por algo el salmista decía que encomendáramos nuestros caminos a Jehová, confiando en Él, y Él hará. Me llama la atención de que este joven llamado José, la Escritura nos enseña que era el penúltimo de sus padres y que sus hermanos le tenían el penúltimo de sus hijos, y que sus hermanos le tenían una gran envidia. Primeramente por la manera en que el papá lo amaba más, lo vestía diferente. Siendo uno de los hijos menores, él tenía el privilegio de vestir mejor, él tenía el privilegio de ir donde sus hermanos, y él era el que le llevaba la información a su padre de lo que estaban haciendo sus hermanos mayores, de la manera en que se comportaban. Ya de por sí sus hermanos no lo querían, por celos, por diferentes motivos. Pero con este sueño que él había recibido, y que vamos a ver en el estudio, que venía de parte de Dios, ellos todavía lo aborrecieron más por causa de ese sueño y por causa de esas palabras. Dice que luego tuvo otro sueño y lo volvió a contar a sus hermanos, y él les dijo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y precisamente ahí estaba el papá, y ahí estaban su mamá y sus hermanos. Y este sueño inclusive al papá como que no le agradó mucho. Y la pregunta que le hicieron: ¿qué sueño es este que soñaste?, le dijo su propio padre. ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían aún más envidia, pero su padre, dice la escritura, meditaba en esto. Podemos ver que estos sueños que José había tenido, aparentemente tal vez sus hermanos lo tomaban como que él se sentía más arriba de ellos, y que en un futuro que no se iba a dar según los hermanos, como que José se estaba burlando de ellos. Lo llegó a sentir su padre, lo llegó a sentir precisamente su papá y su mamá. Pero vamos a ver la mano de Dios cómo estaba obrando en esta persona, en este joven. Nos narra la Biblia de que en cierta ocasión los hermanos atentaron en contra de José, y dice la palabra que acontecieron una serie de situaciones, y que por último lo vendieron como esclavo. Imagínate, como esclavo. Después de haber tenido aquellos sueños, después de haber sido un hijo privilegiado, después de gozar de la gran aceptación de su papá y de su mamá, de tener un lugar diferente en el hogar, ahora él iba como esclavo. Si nosotros vamos a lo que está aconteciendo en nuestras vidas, muchos de nosotros expresamos en nuestro diario vivir, y me decía un hermano pastor, me decía: mi negocio ya iba para arriba. Yo veía la mano de Dios en mi negocio, yo veía cómo yo iba prosperando. Dios me ha dado sueños de que yo voy a tener una compañía, me dice él. Y así hablo con diferentes hermanos. Ahora que estamos pasando esta etapa de pandemia, estamos viendo esta enfermedad coronavirus, de cómo está atacando no solamente en los Estados Unidos, sino a las naciones, al mundo. Hoy yo me estremecía de ver de cómo está obrando, cómo está haciendo daños, estragos allá en el Ecuador, aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. Anoche escuchaba las noticias y decían que estaban muriendo una persona cada 3 minutos. Es terrible. Es terrible lo que está aconteciendo. El mundo entero, déjame decirte, rico, pobre, está temblando. Las personas creen y están frustradas porque sus sueños se han detenido. La gente estaba inspirada en lo que venía en sus vidas. Ellos estaban viendo de que la mano de Dios, nosotros en la iglesia, se estaba moviendo de una manera poderosa en nuestras vidas.
comento con mis hermanos, algunos sueñan con que un día se van a ir a la casa que han hecho tal vez en México. Algunos sueñan y dicen y están viendo cómo están preparando un terreno donde construir su casa y que están soñando que ahí van a vivir bellamente en esa casa. Algunos tal vez estamos soñando con que Dios nos está prosperando de gran manera la iglesia, de que la congregación está creciendo poco a poco, del mover del Espíritu Santo, de cómo se estaba moviendo en esta iglesia, y teníamos sueño de ver cómo aquella iglesia se iba a ir el crecimiento, pero nosotros sabemos que el crecimiento lo da Dios. Algunos jóvenes, el Señor había hablado y les había dicho: tenés un ministerio de pastor, de pastora, vas a hacer tal cosa, y ahora que estamos por esta situación vas a tener grandes privilegios de parte de Dios, grandes privilegios de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Pero ahora que se ha puesto un stock en nuestras vidas y empezamos a ver que los sueños posiblemente no se podrían cumplir, pero nosotros estamos viendo a través de esta enseñanza en la Biblia que Josué, aunque fue vendido como esclavo, pero nos enseña la Escritura que fue vendido allá en Egipto a un hombre llamado Potifar. Era un oficial del faraón. Y me llama la atención cómo José, pasando por este proceso, porque es un proceso, en donde venía caminando por el desierto, donde venía atado, donde venía, tal vez estaba acostumbrado él al aseo diario, donde él venía acostumbrado a comer de las cosas más exquisitas que había en ese tiempo, lo que su padre proveía. Pero dice la Escritura que fue vendido y fue llevado a la casa de Potifar, un oficial del faraón. Dice que él los compró a los ismaelitas. Y me llama la atención en Génesis 39:2, la palabra de Dios asegura: mas Jehová estaba con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su amo en Egipto, el egipcio. Imagínate. Si nosotros tenemos la confianza que José había tenido en su Dios Todopoderoso, la Escritura nos está asegurando de que José fue un varón prosperado y que Jehová estaba con él. Déjame decirte, hermano, que en estos momentos que estamos pasando de angustia, Jehová, nuestro Dios, está con nosotros. El Señor Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo nos está guardando, nos está protegiendo, porque recuerda, la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Ahí la Escritura nos está hablando de que aunque José estaba en la esclavitud y había sido vendido a este hombre llamado Potifar, y nosotros, si leemos en las Escrituras, vamos a ver de la manera en que él fue prosperado ahí, siendo un esclavo de Potifar. La Escritura nos narra de que este hombre llegó a tomar el puesto más importante después de Potifar. Él era el que llevaba todo, el que administraba todo en esta casa. Pero como siempre, las tentaciones llegan a nuestra vida. La Escritura nos cuenta que la mujer de Potifar llegó y tentó a José, pero nos enseña la Escritura que José no cayó en esas tentaciones. Nosotros, en lo que estamos pasando, vamos a tener tentaciones, pero tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo nos dice: en el mundo tendréis tentaciones, pero no os preocupéis, porque yo ya la vencí, dice el Señor Jesucristo. Aquí vemos nosotros como este joven José, aún siendo esclavo, él iba subiendo de estatus. Él a lo mejor no había soñado con que iba a tener esa posición, pero vamos a ver cómo bruscamente le cambia la vida a José, así como nuestras vidas están cambiando día a día, así como cuando nosotros vemos las noticias, así como nosotros cuando estamos viendo cómo este coronavirus está atacando al mundo. El otro día hablábamos que nuestros fundamentos han sido quebrantados. Nosotros podemos ver que día a día cambia. Todo lo que nosotros hacíamos antes, hoy ya no lo hacemos, ya no tenemos la misma libertad. Ya algunos no trabajan, algunos
estamos trabajando, pero nuestros trabajos ha disminuido. Me llama la atención que dice la Escritura que cuando esta mujer quiso ella forzar a José a tener relaciones sexuales, dice la Escritura que José salió corriendo y que la vestidura de él quedó en las manos de esta mujer. Y esta mujer, dice la Escritura, de ahí tomó fuerza para decir que José había querido abusar de ella. Y ahora viene y Potifar, un hombre que amaba tanto también a José, pero que no cabía en él lo que él había querido abusar de su mujer, dice que lo envió hacia la cárcel. Y ahí estaba el carcelero. Y ahí estuvo en la cárcel. Pero me llama la atención, en el versículo 39 del 20 al 21 dice, y vuelve a decir la Escritura, aún estando preso él en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendía sus misericordias y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Pasemos por la situación que estemos pasando. Han anunciado aquí en los Estados Unidos que esta situación del coronavirus va a traer todavía más muertes en Nueva York. Hace pocos minutos estaba escuchando las noticias de Houston, y en las noticias los entendidos acerca de epidemia están diciendo que Houston está a punto de llegar a la crisis que se está pasando en Nueva York, porque los hombres no obedecemos, porque nos vemos en las noticias cómo la gente quiere andar en los parques. Estamos hablando y la gente no, y el gobierno nos está diciendo que permanezcamos en nuestros hogares, pero podemos ver cómo el mundo, estamos ante a una pandemia. El hombre está con temor, pero no busca de Dios. Hemos visto en la televisión cómo la gente se está conglomerando en los parques, algunos haciendo ejercicio, algunos corriendo, otros haciendo fajitas, otros bailando, jugando. Han pronosticado que en pocos días Houston va a llegar también al nivel en que Nueva York va a estar. Es decir, que nosotros, entre cuando nosotros le vemos que esto lleva a una salida, el problema se está haciendo más y más grande. ¿Y qué de nuestros sueños? Dice la Escritura que José estaba pasando por esta situación y ahí estuvo en la cárcel. Ahí en la cárcel, y el carcelero empezó a ver de que dentro de José había un espíritu diferente, algo que hacía a este muchacho diferente, a tal grado que él fue el que le ayudó ahí dentro de la cárcel a llevar el control de todos, y José dentro de esa cárcel gozaba de todo el respeto. La Escritura nos enseña que allá adentro había un panadero que le habían servido al faraón y que había un copero. En esta Escritura nos enseña de que el copero y el panadero habían tenido un sueño y que aquellos hombres no sabían y no podían interpretar el sueño, pero un día llegaron donde José y José les dio la interpretación de los sueños, los cuales fueron cumplidos al pie de la letra, como Jehová de los ejércitos se los había revelado a José. Las Escrituras nos enseñan que tiempo más tarde el propio faraón había tenido un sueño. Y este sueño lo desesperaba porque él no sabía de lo que se trataba ese sueño. El faraón mandó a llamar a sus adivinos, a los hombres que tenía alrededor de él, para que le interpretaran ese sueño, pero fue imposible que le dieran una interpretación. Y aquí dice la Escritura que cuando el copero estaba afuera, él se recordó de José. Pasaron unos años y cuando el faraón necesitaba de que le interpretaran ese sueño, el copero se recordó de José. Enviaron a sacar inmediatamente a José de la cárcel y se presentó delante del faraón. El faraón contó aquel sueño y José le dio, porque Dios le permitió, la interpretación de ese sueño. Y entre los sabios consejos que José le estaba dando al faraón, le decía que asignara a una persona para que administrara todos los bienes de Egipto, porque se apresuraban 7 años en los cuales ellos iban a tener prosperidad, iban a tener cosecha, iban a tener de todo.
pero que se avecindaban otros 7 años de vacas flacas, es decir, en que iba a haber una pobreza total en la nación y en el mundo de ese tiempo. El faraón dijo que no había otro hombre dentro de su reinado que tuviera más sabiduría que José. Y fue de esta manera en que José llegó a ocupar después del faraón, él era el que seguía. Inclusive de aquellos caballos tirados por caballos, de aquellos carros tirados por caballos que el faraón tenía, él le dio el segundo que él tenía. Lo vistió como alguien de Egipto, le dio poder sobre todo Egipto, y dice la escritura que él era el segundo después del faraón. Hasta en ese momento José no sabía y a lo mejor él se seguía preguntando cuál era el propósito de aquellos sueños que él había tenido antes de meterse en estos problemas. El por qué él había visto que el sol, la tierra, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia él, pero estaba a punto de saber el propósito de ese sueño. Yo sé, hermano, que tú tienes un sueño. Yo sé, mi hermana, que tú tienes un sueño. Cada joven de los que me está viendo tenemos un sueño, y créeme, se van a cumplir, porque si encomiendas a Jehová tus caminos, Él lo va a hacer. Veamos cómo José, el soñador, se mantuvo firme al servicio de Dios. Veamos cómo José no sucumbió ante las tentaciones. Pero ahora vamos a estudiar el propósito de este sueño. Allá en el libro de Génesis 45, versículo 5, dice la escritura que en cierta ocasión, cuando había ya hambre en Egipto, que había hambre en Israel, que había hambre alrededor de aquellas tierras, al no haber alimentos alrededor de Egipto, todas las naciones sabían que en el único lugar donde había alimento era en Egipto. Y viene el padre de José y envía a sus hermanos a comprar tierra, a comprar alimentos a Egipto. Y en cierta ocasión, allá en el libro de Génesis 45:3, dice la escritura que después que pasaron un proceso en que los hermanos de él tuvieron que llevar a su hermano menor para que lo viera José, en el versículo 5 dice, cuando todos estaban reunidos, cuando ellos lloraban y no se explicaban por qué habían hecho aquel grave y horrible situación a su hermano, dice que se presentaron delante del faraón, y cuando ellos lloraban, se les presenta a su hermano José y les dice, ahora pues, no os entristezcáis, no estéis tristes, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Pasaron muchos años para que el mismo José se diera cuenta cuál era el propósito de aquel sueño. Y esos mismos años que pasaron fueron los que también había tardado para que aquel sueño se cumpliera. El primer sueño, dice la escritura, donde los 11 hermanos se postraron delante de José. Ya habían pasado 2 años y medio de hambre en la tierra, y aún quedaban 5 años más en los cuales no habría siega, no habría cosecha. Y dice la escritura que envió a sus hermanos a traer a su padre, envió a sus hermanos a traer todo al pueblo de Israel. La escritura nos enseña que Dios, con un propósito, había elegido a José y le había dado todos aquellos sueños, donde su familia se postraba delante de él, y era porque Dios lo estaba llevando en todo ese camino. Él lo estaba llevando por un proceso, porque tenía que ser el hombre, el segundo más fuerte en la tierra de Egipto, para preservar a su pueblo de Israel, porque Dios sabía que venía 7 años en los que iba a haber mucho fruto, iba a haber mucha corta, mucha siembra, y 7 años de vaca flaca, donde no iba a haber alimento. Y solo de esta manera Dios sabía
que iba a preservar a su pueblo. José estaba pasando por un proceso. Dice la escritura que cuando aconteció esto en la vida de José, que fue vendido como esclavo, él tenía 17 años de edad. Y cuando llegó a servir al faraón y se presentaron sus hermanos delante de él tenía 30 años de edad, 13 años de proceso. ¿Cuánto tiempo pasará nuestro proceso? Sueños interrumpidos. Los sueños de José estuvieron interrumpidos por 13 años. ¿Cuánto tiempo van a pasar interrumpidos nuestros sueños? Pero si de algo yo estoy seguro, es que, así como dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso, querido hermano, que Él ha puesto sueños en nuestros corazones, que nosotros hemos encomendado sueños a Él. Yo quiero ver una iglesia grande, quiero ver a mis hijos, quiero conocer mis nietos, y yo sé que Dios, estos sueños que Él ha puesto en mi corazón se van a realizar. Déjame contarte, querido hermano, unas pocas semanas antes de que comenzara esto del coronavirus en los Estados Unidos, Dios me dio un sueño. Y en ese sueño, hermano, hay muchos que opinan que Dios puede hablar de la manera que Él quiera. Hay muchos que dicen que ya Dios nos habló a través de esta escritura, que es bien difícil que nos hable de otra manera. Pero yo soy, hermano, de los que Dios me ha enseñado, que Dios me habla a través de los sueños. Muchas de las revelaciones que he tenido a través de los sueños se han cumplido. En esta ocasión, yo pude ver, querido hermano, y se lo conté a la congregación, una gran serpiente negra enrollada. Una gran serpiente que su cabeza era enorme, sus ojos eran rojos, y que me observaba a mí, estaba enrollada, y la lengua salía, decía. Y aquella serpiente, cuando yo la miré, era negra, y la piel era unas escamas negras, grandes, pero me llama la atención en algo. La serpiente me estaba observando. La serpiente estaba enrollada. Yo te quiero decir, congregación amada, muchas cosas sucedieron. Y yo siempre les decía a ustedes, ¿se recuerdan del sueño? Pues déjame decirte, esta serpiente era horrible, era temible, porque estaba enrollada y la lengua le salía y sus ojos eran rojos, pero me miraba firmemente. En ningún momento yo vi que la serpiente me atacaba. Eso quiere decir, querido hermano, que nosotros vamos a salir adelante, que tus sueños, que mis sueños, que todo lo que has puesto en las manos de Jehová se van a cumplir. Que nosotros estamos pasando por un momento difícil de pandemia, donde vamos a ver cosas que nunca hemos visto, que ya las estamos viendo. El ángel de la muerte se está llevando muchas vidas. Pero quiero decirte, mi querido hermano, que cuando Dios ha dispuesto algo de nosotros, se va a cumplir. Se va a cumplir, mi querido hermano, y ninguno de nosotros va a quedar en esta pandemia muerto, hermano. Para la gloria y honra de Dios, nosotros vamos a salir adelante. Y así como José vio sus sueños realizados, tú y yo, querido hermano, vamos a ver nuestros sueños realizados. Lo único que tenemos que hacer, lo más grande que tenemos que hacer, así como José se mantuvo firme delante del Dios invisible, delante del Dios todopoderoso. Cuando aquella mujer le insinuaba a Josué, él dijo: ¿cómo he de fallarle a mi Dios? ¿Y cómo he de fallarle a mi amo Potifar? Dios te está viendo, Dios me está viendo. En este momento que estamos pasando horrible, busquemos aún más de Dios y recordemos que los ojos de Él están sobre nosotros. Pero hay algo que es más tremendo aún, hermano. Los oídos de Él están puestos a nuestro clamor. Como hijos de Dios, nuestro deber
es clamar, clamar por una nación, clamar por una humanidad, clamar por nuestros hermanos, clamar por nuestros seres queridos. Y recuerda, mi hermano, tu sueño lo vas a ver realizado. Yo quiero orar por ti. A lo mejor en algún momento de tu vida tú has dicho, no voy a haber realizado mis sueños. En algún momento de tu vida no has tenido fe en la palabra de Dios, en las promesas que Dios ha puesto en tu vida. Porque yo te digo, mi hermano, si Dios te ha dicho que tu hogar va a ser restaurado totalmente y que tu hogar va a ser levantado, y si tú has visto ese sueño, Dios lo va a cumplir. Si tú has pensado que vas a ser prosperado y lo has soñado, Dios te va a prosperar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, mi Señor, por cada uno de los sueños que mis hermanos y mis hermanas han tenido. Señor, que tu mano de amor, que tu mano de poder, Señor, sea ayudándonos, Señor, a pasar por este valle de muerte y ver realizado cada uno nuestros sueños. Porque, Señor, hemos encomendado a ti nuestro camino y confiamos en ti y sabemos que tú lo harás. Gracias, Señor. Bendigo este pueblo, Señor, y que tu protección divina esté sobre cada uno de ellos, Señor. Que sea usted proveyendo a cada hermano, a cada hermana y a aquellos, Padre amado, que porque andamos trabajando, porque tenemos la necesidad de trabajar, Señor, sea usted guardándolos, Padre, del lazo del cazador, de la peste destructora. Gracias, mi hermano. Amén y amén. Buenas noches.